Francisco, buenas noches. Gustavo Deza te saluda. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ahora sí, nos podemos comunicar. Sí, costó, pero siempre encontrás los modos. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Vos sabés que venía hablando desde que empezamos el programa, bueno, un poco preocupado porque mi coconductora está ahí con dengue. Y bueno, también, mira, justamente venía hablando con el tema del dengue. Tampoco veo que el municipio esté fumigando por el tema del dengue. Vino el frío, pero los mosquitos no se fueron. Pero no te llamé por eso, Francisco, aunque sé que también podríamos hablar de ese tema. Sino porque estuve viendo el tema de la revisión, ¿viste? De cuentas que hicieron. Y parece que le fue muy bien al gobierno de Lucas Gui, tiene un superávit, puede ser así, y yo quisiera saber, entonces, ¿qué la gasta si le fue tan bien? Porque la verdad que no se lo ve reflejado en el municipio. Mira, Gustavo, te voy a enumerar algunas de las mentiras que tuvo el intendente. Primero dijo que tuvo superávit de 280 millones de pesos, lo cual es mentira. Entre la deuda devengada y no devengada, el municipio de Morón tiene un rojo de 10.000 millones de pesos. La segunda mentira, se golpean el pecho hablando de los trabajadores municipales. El año pasado aumentaron solo un 75% el salario de los trabajadores municipales, mientras la inflación fue el del 211%. El espacio público de Morón está ocupado por la venta ilegal, como en la época de Rousselot y de Alibaba y los 40 ladrones. Subejecutaron en salud y en educación y en insumos básicos. Entonces, la verdad que estas son las 4 grandes mentiras de esta rendición de cuenta de Lucas Gui. Pero, por ejemplo, el TCG dice que estaba por encima del 96% y el TIG, no me acuerdo, bueno, el otro, 122 o 128%. Y yo, viste, cuando leía un poquito la nota, me daba vergüenza. Y lo digo en un buen sentido, porque como simple vecino uno trata de hacer una observación ocular, de no perder el sentido común, y tan solo dar una vuelta a manzana, ¿no? Bache en cada cuadra hay más o menos. Digo, ¿qué se la están gastando la guita esta gente? Mira, Gustavo, hay varias cuestiones. Primero que cuando dicen el 96%, es que, a ver, cuando vos haces un análisis de los impuestos, no podés agarrar los números sueltos, meterlo en una olla como si fuera un puchero, mezclarlo y ya está. ¿Por qué? Porque hay variables que canalizan. Ellos analizan lo recaudado de servicios generales que pagan los vecinos con lo del 2022. No, pero pará, en el medio hubo un presupuesto que votó el Consejo Deliberante, que ellos votaron, que nosotros ya anunciamos que era una mentira. Entonces la comparación no la tenés que hacer con el año pasado, la tenés que hacer con el presupuesto. Y la tasa de servicios generales recaudó 300 millones de pesos menos que lo que esperaban en el presupuesto. Es decir, que hay menos vecinos pagando las tasas, que es lo que advertimos desde un principio. ¿Cuántos impuestazos iban a recibir los vecinos de Morón hasta que se cansaran y dejaran de pagar? Bueno, creo que lo veníamos hablando. Te voy a dar el dato, Gustavo, un segundito. Te voy a dar el dato para que sepan los oyentes. La cobrabilidad, es decir, la cantidad de vecinos pagando la tasa municipal, por primera vez en más de 20 años está por abajo del 60%, cuando el promedio histórico de Morón era entre el 70 y el 75% de los vecinos pagando la tasa de servicios generales. Bueno, pero tuvieron un robo de la base de datos. Mirá, no sé qué excusa van a poner, pero el municipio de Morón que muestra el intendente Gui y el séquito sabatelista no existe, solamente en la cabeza de ellos, sino en el relato acá. Morón está sucio, ocupado por la venta ilegal, las calles son un desastre, las luminarias son un desastre, la seguridad es un desastre, y es más, en seguridad el año pasado, porque estamos hablando de la rendición de 2023, ejecutaron solamente el 5,5% del presupuesto en seguridad. Con esto tuvieron que cubrir 2 centrales de monitoreo, alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, móviles de seguridad ciudadana, nafta, chalecos, policías adicionales, los destacamentos policiales en las plazas, Morón Alerta, es decir, con el 5%, es más, servicio de seguridad, del hosting de las alarmas, la nube, hay muchos servicios que se contratan que no son baratos y que evidentemente con la plata que destinaron no alcanzó, y eso se vio en Morón. Se vio la poca inversión en seguridad. Francisco, ahí te vi con el tema del FISU con Luis Gasulla, otro tema muy preocupante en el municipio. O sea, ya el tema FISU que venimos escuchando en los diferentes medios,
pegó también en Morón, o sea, Grabois, Billy Boni y todos estos también desembarcaron acá en Morón y los dejaron entrar. Es más, te voy a decir, no solamente el FISU en Barrio Ibáñez. No nos olvidemos que Morón tiene su elefante blanco, y el elefante blanco de Morón es el centro interuniversitario en la ex Antonelli que habían anunciado hace más de 4 años sobre la calle Vaperón. Ese centro interuniversitario que licitaron otra bicicleta. Eso es ahí por donde está... donde termina casi Pierrastegui, Perón, creo que se va Perón, es esa. Ahora. Ese va Perón, sí. La ex Pierrastegui, sí. Casi un poco antes de Varadero. Sí. Entonces, ahí la ex Antonietti licitaron, anunciaron, adjudicaron la obra a una empresa, le dieron un anticipo financiero de 20 millones y no se hizo nada. En la campaña pusieron a 5 municipales y ahí sigue, es un elefante blanco, 4 pisos ahí abandonados. Y no solamente esa obra dejaron abandonada, no solamente fue el FISU, no solamente fue el elefante blanco de Morón, que es la ex Antonietti, sino también las obras de French Ascuénaga 3 para que no se inunde nunca más el túnel de French. Wow. La anunciaron en 2023 y como no la hicieron, en 2024 tuvimos que ver autos flotando en el túnel de French por la inundación. Eso con obra hidráulica se resolvía. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Por qué no se mejoró el salario de los trabajadores? ¿O por qué no se invirtió en insumos? Es pura y exclusivamente porque hicieron gasto político en secretarios, subsecretarios, en pauta publicitaria, en medios afines. Este es el problema de por qué Morón está como está, porque se le gastan en el proyecto político de Nuevo Encuentro. Vos sabés que es muy cómico lo del túnel French. Yo no sabía si llorar o reír, porque viste que tuvimos una tormenta torrencial donde vimos todos los coches flotando, eso salió en todos los medios, es un dato, no es una opinión. Y a la semana volvieron a flotar los coches, se volvió a inundar. O sea, yo digo, uno si es intendente, como mínimo decir, miren muchachos, por favor pongan la bomba a funcionar así, cuando venga de vuelta la tormenta, no se vuelve a inundar, no se vuelve a inundar. De acuerdo, es pero insólito. No es solamente ahí la bomba depresora, que ahí de hecho faltaba la bomba depresora. Sí, se la robaron, me dijeron. Se la robaron, no es solamente la bomba depresora, sino también es la obra, la cuenca French Ascuénaga, etapa 3, que nosotros le habíamos dejado proyectado a Luca Gui en el 2020, y que tenía que hacerla. Ya van 5 años que la obra de cuenca French Ascuénaga 3, etapa 3 no se realiza. Y hasta que no se realiza, el problema de la inundación del túnel de French va a seguir estando, y estamos hablando de una obra que con por lo menos la mitad de lo que se destinó en pauta publicitaria se resolvía. Es decir, que no estuvo la decisión de resolver ese problema, que además es un problema que está en pleno área central de Morón, afectando el entramado urbano del área central, afectando a vecinos que viven en la zona residencial norte y en la zona residencial sur. La verdad que digamos, si el balance que hacemos de 2023 con déficit, con desinversión, es absolutamente negativo, y por eso fuimos por el rechazo. Bueno, lo escuchaba ayer o anteayer a Lucas Gui en un programa de televisión que le preguntaban por el tema de la recolección de basura, que bueno, va a haber una nueva licitación a la empresa, y que él lamentaba que las nuevas licitaciones siempre traen nuevas tecnologías, pero también termina siendo más caro, y él está viendo a ver de qué forma pueda llegar a ser esto igual o más económico. Entonces a él se le ocurría, por ejemplo, en cambio de hacer la recolección todos los días, y bueno, que un día a la semana no se recolecte basura. ¿Viste? Y a mí me llamó un poquito la atención ese tema, y lo que sí me llamó la atención, que ya me llamaron varios vecinos de Castelar, es que están viendo la posibilidad de expandir el estacionamiento medido. Ahí te diría, vos como concejal, traten de ponerle un freno, porque la gente ya no quiere pagar más nada de nada. Mirá, te voy a dar un ejemplo de qué es lo que no fracasó y lo que fue exacto, a contrario de todo lo que pasó con las tasas, ¿dónde le fue bien al intendente? En las fotomultas. Claro. El intendente presupuestó 120 millones de recaudar el año pasado en fotomultas y recaudó 220 millones más, 100 millones más. Es decir, no quepa la menor duda de que la voracidad recaudatoria del intendente no es por la seguridad vial, sino pura y exclusivamente una medida fiscalista. Y esto es lo que vamos a empezar a ver. Ya tienen tantos rentados políticos en la municipalidad que ya no tienen de dónde sostenerlos económicamente. Entonces,
hay que volver a discutir esto. A ver, el contrato de la basura, uno puede discutir recolección alternada o no, como pasa en muchos países de Europa, pero cuando vos tenés una licitación bien hecha. No, bueno, y acá lo que está proponiendo el intendente es una prórroga de 4 años, es decir, estar todo el mandato sin la licitación. Sí, pero vos me estás hablando de países del primer mundo donde, qué sé yo, el lunes te sacan cartones y el martes te sacan el pollo y la carne, entonces es diferente. Voy a hacer historia. Acá mezclamos todo. No, exacto, pero vamos a hacer historia, Gustavo. Morón tuvo hace 20 años una licitación ejemplar. Nosotros veníamos de la época de Rousselot, se licitó un nuevo servicio y salió 35% más barato. Sí. ¿Cuál es el argumento para no hacer una nueva licitación? Porque no hacemos una nueva licitación, vamos a estar 4 años con prórroga, todo el mandato de ir con prórroga, los camiones se gastan, no podemos renovar la flota. A ver, si priorizó otros gastos, que deje de gastar en política y que pague por un buen servicio de recolección. Después discutimos si hay alternado o no, todo eso es todo discutible en la medida que haya una licitación que establezca las reglas. Sí. Porque ya estamos, hace un año estamos con una prórroga fuera del contrato licitatorio, que vamos a estar todo el mandato de Gui sin licitación, que se haga cargo el que sigue. Me parece irresponsable. Sí, totalmente. Francisco, te agradezco mucho el llamado, te invito a quedarte si querés escuchar, vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, así que por ahí en una de esas pongamos una computadora con inteligencia artificial a comandar el municipio de Morón. Sin lugar a dudas. Y en esto no, parece chiste, pero no lo es. Sería muy importante si alguna vez los municipios decidimos salir de la mirada corta, la sábana corta, sí, y empezar a mirar cómo se hace para innovar y tener un municipio que pueda dar más respuesta a los vecinos. La inteligencia artificial, la digitalización, son herramientas claramente necesarias. Una inteligencia artificial te puede ayudar a planificar el tráfico de otra manera. Es decir, la verdad es que hay que ser capaces de advertir las cosas positivas que está trayendo la tecnología al mundo para mejorarle la calidad de vida a los vecinos, pero en la medida en que sigamos usando el Estado como el herramienta del conchavo del kirchnerismo para financiar su proyecto político, estamos en problemas, y esto es lo que hay que cambiar. Francisco, te mando un abrazo gigante, gracias. Un abrazo grande. Cuídate. Ahí pasaba el concejal Francisco Mones Ruiz.